Dios los bendiga, hermano. Es hermoso poder alabar al Señor, darle gracias por todo lo que hizo, por todo lo que hace y por todo lo que va a hacer. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios. Sin mucha introducción, vamos derecho al hueso. Sin anestesia. Espero que hayan tomado el antibiótico antes. Así vamos derecho al hueso. Vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a leer varios versículos, pero vamos a conocer la historia de un profeta, ¿sí? Un profeta anónimo, un profeta que no sabemos su nombre. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 dice: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado en contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueras. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había llegado a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo del varón de Dios había hecho en aquel lugar en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos les mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en ese lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan ni beba agua allí,
ni regreses por el camino por donde fueras. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, comiste pan y bebiste agua en lugar donde Jehová te había dicho que no comieras ni pan ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver, le ensilló el asno y yéndose, se topó con un león en el camino, le mató y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Amén. Vamos a orar. Señor Padre de la Gloria, te damos gracias en esta mañana, Jesús, porque tú tienes un mensaje para nuestras vidas, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que estés hablando a nuestro corazón, Señor. Que reveles, Señor, tu palabra, Señor, lo que tienes para decirnos a cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces en qué condiciones llegamos delante de ti hoy, Padre. Tú conoces todos nuestros pormenores y todo lo que nos está, Señor, encasillando quizás nuestra mente, nuestro corazón. Pero te pedimos en esta hora que bendigas nuestras vidas, Señor. Que quites toda piedra de tropiezo, Señor, toda distracción, todo lo que el enemigo quiera poner, Padre. Que en esta hora podamos recibir lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que obres con tu espíritu en nuestras vidas, Señor. Que hables a nuestro corazón directamente. Queremos, Señor, no irnos como hemos venido, sino que tu palabra haya impactado en nuestra vida y que la podamos tomar por obra, Señor, en nosotros. Dejamos todo esto y más, Señor, delante de ti. Amén y amén. Hemos leído 24 versículos y en ninguno de estos 24 versículos leemos el nombre de este profeta. Solamente sabemos que es de Judá y vino a Betel, una ciudad en Israel, en el reino del norte, donde estaban totalmente alejados de los designios de Dios. Y Jeroboam era un rey totalmente rebelde, donde había traído pecado y había traído rebeldía al pueblo de Dios. Había alejado totalmente de lo que Dios quería para su pueblo y él hasta idólatras había hecho. Hacía altares, hacía un montón de cosas y tenía un montón de profetas que le hablaban, pero nadie se ponía en contra de él. ¿Qué pasó? Tuvo que venir uno de lejos, de Judá, de donde este profeta, que no conocemos su nombre, pero sí sabemos que hizo lo que Dios le designó que tenía que hacer, que era ir, enfrentar al rey y decirle que iba a venir un rey, el cual iba a hacer que desapareciera todo rastro de Jeroboam. Cuando el rey escucha esto, lo manda a apresar. Dice que extendió su mano y quedó seca. Y no la podía mover. ¿No? Acá había puesto algo que
esto nos hace pensar que no solamente estaban Elías, Eliseo y un par de profetas que escuchamos, sino que Dios utilizó a muchos profetas, el cual hasta no conocemos su nombre. Y Dios todavía sigue utilizando personas anónimas para decirnos lo que Dios quiere para nuestra vida. Acá algo que yo resalto es que Jeroboam tenía gente que le decía cosas, pero no lo que tenían que decirle realmente. ¿Y saben qué? Hoy en día estamos basados, llenos de esto, llenos de escuchar palabra bella, palabra hermosa, palabra linda que no nos confronte con nuestra propia vida, que no nos confronte con nuestro pecado, con nuestra carne, sino que queremos seguir escuchando. Todo está hermoso, todo te va a ir bien, tu familia va a estar perfecta, tus hijos van a estar bien. Todo lo que ves hoy vas a ver que Dios te va a prosperar. Y entonces estamos contentos con eso y nos mantenemos con esto, estamos gozosos con esto. Pero el mensaje profético más grande es: arrepentite, morí, toma tu cruz y seguí a Cristo. Ese es el mensaje profético más grande que nos pueden llegar a decir. Hoy en día hay un montón de lados donde están hablando profetas, están hablando apóstoles, están hablando... ¿Cuántas cosas más escucho? Y están siguiendo eso. ¿Por qué? Porque traen palabra hermosa. Escuchan, ay, sí, hoy Dios está hablando. ¿Y sabes qué? Hasta le revelan los nombres de las personas que están enfermas. Vamos a la palabra de Dios. Segunda de Corintios. Capítulo 11. Versículo 14 y 15. José, ¿lo podés leer de ahí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¡Apa! Cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué dice la palabra de Dios? Van a haber personas que te van a hasta dar los nombres, hasta el nombre del problema que tenés. ¿Para qué? Para que sigas escuchando y sigas en ese lugar que te está manteniendo contento, alegre, pero no te confronta el pecado que tenés en tu vida. No confronta la mentira en la que vivís. El contexto. Un rey alejadísimo de Dios. Un profeta anónimo. Que viene, hizo las cosas que tenía que hacer, dijo las cosas que tenía que hacer, y en ese momento donde iba a ser apresado y hasta acá quizás maltratado, castigado y hasta muerto quizás, Dios lo respalda y le quema la mano al rey. Y este rey, en vez de arrepentirse, escuchar la advertencia que este profeta había venido, tuvo miedo. ¿Y qué dijo? Por favor, intercedé vos por Dios. Intercedé vos por mí, perdón. Orá, que tu Dios me sane. Y el profeta oró y su mano fue restituida. Y este rey: quédate conmigo, te voy a dar un regalo, una recompensa, te voy a dar a comer. No, así como vine tengo estrictas
instrucciones que yo tengo que venir, decirte esto y no me voy a sentar a comer con vos, no voy a tomar nada con vos, no voy a recibir ningún regalo y me voy a ir por un camino que no fue el que vine. Esas eran las instrucciones que tenía este profeta. El profeta se va y no va que le pasa lo que a muchos cristianos les pasa. Se encuentra, entra en la historia otro profeta. Un profeta, ¿de dónde? De Betel. Un profeta que quizás Dios había hablado con él, pero en ese momento Dios no le estaba hablando. En ese momento él no fue a decir las cosas que tenían que decirles al rey. Y la palabra dice, mintiéndole. Yo soy profeta, a mí Dios me habla y un ángel me dijo que tenés que venir conmigo, que tenés que comer lo que yo te voy a dar, que tenés que beber. Y él dijo, pero yo tengo instrucciones, pero tu Dios, yo también lo sirvo. Y un ángel me dijo que esto. Hermanos, ¿realmente creemos que Dios se equivoca? ¿Realmente creemos que Dios puede cometer errores? ¿Confiamos de esa manera que Dios, pero a mí me había dicho tal cosa? A mí me había dicho que yo tenía que salir a predicar, no venir y quedarme en la batería solamente. No, pero a mí me gusta, está lindo, se siente bien. Acá con la guitarra. No, Dios te mandó que tenés que salir. Dios te mandó que tenés que arreglar las cosas con tu familia. Dios te mandó que tenés que arreglar las cosas con tu hermano. Pero el pastor me está diciendo que me quede cantando. Me está diciendo tal cosa. Lo que Dios puso en tu corazón, solamente vos lo sabés. ¿Y sabés cómo se ponen las cosas en tu corazón? Cuando hay una relación con Dios. Cuando acá moriste vos. Cuando todos los días llevás la cruz y morís vos. A tu yo, a tu carne. Ahí hay una relación con Dios. Ahí empieza a haber una relación con Dios. ¿Y sabes qué? No necesitas ningún profeta. No necesitas nadie que te venga a revelar nada. Porque Dios mismo está hablando con vos. Porque Dios mismo empieza a hablar con vos, a tener un trato directo con vos. Si no tenemos ese trato con Dios, va a venir cualquiera y nos va a decir cualquier gansada, perdóname la expresión, y vas a creer que es verdad. Vamos a escuchar, porque Dios tiene esto para vos. Pero tenés que dejar tu trabajo. Tenés que dejar todo esto de lado para dedicarte al servicio. Tenés que dejar a tu familia porque Dios te está mandando al otro país, te está mandando a predicar allá. Tu primer ministerio es tu familia. Tu primer ministerio son tus hijos. Tu primer ministerio es cómo te ve tu familia. Entonces Dios no se equivoca. Si Dios te manda a predicar allá, lo vas a hacer con tu familia. Y va a preparar todo. No vas a dejar ningún punto ninguna I sin ningún punto, ¿no? ¿Se dice así? Va a preparar todo el Señor. Claudia, Dios te va a operar. Pero yo sé que Dios va a hacer de una manera. Dios te va a operar. Y no va a pasar de este año que te vas a operar. Y Dios preparó todo. ¿Cuántos años estuviste esperando, Claudia? ¿Cuánto estuvimos esperando? ¿Cuántas veces oramos para que se presentara la oportunidad? Y Dios preparó todo. Estábamos hasta orando por lo que iba a ser después de la operación de Claudia. Y Claudia hasta fue de testimonio en los lugares donde tenía que estar.
con sus sobrinos la recibieron y sus sobrinos no querían que se vayan. Y ahora tiene este trabajo, ya está, ¿qué más querés? Dios prepara todo, pero tenemos que ser atentos a lo que Dios está hablando en nuestra vida. Tenemos que prepararnos para recibir lo que Dios, y no escuchar lo que va a venir de afuera, porque el enemigo, recién lo leyó, se disfraza como ángel de luz. Viene como apóstol, viene como profeta, lo vemos con luces, pero vemos iglesias donde se predica el arrepentimiento del Señor y están vacías. Escuchamos palabras que nos gustan, escuchamos cosas que queremos. Yo también quisiera tener todo eso, lo que dicen. Roberto, vení, tenemos una iglesia con tantas personas, vení, da un sermón cada tanto. No, yo estoy contento de estar acá. Y si es de Dios, cuando sea el momento, iré. Pero yo quiero seguir la voz de Dios. Y no necesito que me lo revele nadie, porque Dios tiene que hablar conmigo. Este profeta hizo lo que pensó que tenía que hacer. Se sentó en una mesa. Se sentó, le prepararon un banquete. ¿Por qué? Porque el que estaba enfrente de él era profeta como él. Pero vos tuviste todas las instrucciones. ¿Por qué estás sentado en esa mesa? Porque dice que viene de parte tuya. Si yo hablé con vos, yo estuve hablando con vos, ¿por qué tenés que escuchar palabras que no te dije? ¿Por qué estás haciendo todo lo contrario? Se sentó frente al banquete que tenía ahí preparado. Y vino palabra al profeta Le vino palabra al profeta que le había abierto la puerta, le había hecho errar lo que Dios había hecho y le dijo: por cuanto no hiciste lo que hiciste, vas a morir, y encima de una manera deshonrosa. Vas a quedarte tirado, van a ver todo tu cuerpo, no vas a estar en el sepulcro donde te correspondía. Yo me lo imagino a este profeta, habiendo con el tenedor envuelto, ¿no? El sorrentino, y escuchando todo lo que te estaba diciendo. Vos me hiciste venir acá y ahora me estás diciendo esto. Versículo 24. Un león aparece, lo mata, lo destroza, lo deja tirado. Y al lado estaba el burro, y el burro ni un rascuño. Todo lo que se había escuchado se hizo realidad. ¿Cuántas veces vamos a seguir estando atentos, escuchando lo que otros nos dicen, y la voz de Dios la seguimos poniendo en mute? La seguimos apagando el sonido, como hace Maxi. Maxi 1, Maxi 2. La voz de Dios, Maxi, sacala. Y la voz de Dios queda en mute. ¿Hasta cuándo vamos a hacer eso? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de escuchar lo que Dios te está hablando? Búscalo, orá, tómate tu tiempo, busca tu devocional, empezá a orar, lee la palabra de Dios, dedícale tiempo a Dios. Si no, ¿cómo Dios te va a hablar? ¿Te va a hablar por Reels? ¿Te va a hablar por mensajitos? ¿Te va a hablar por videos? ¿Te va a hablar por cosas que te animen? Ay, sí, eso quiero yo también para mi vida, eso también quiero para mi vida. ¿Sabes qué quiere Dios para tu vida? Que te arrepientas. ¿Sabes qué quiere Dios para tu vida? Que llores, que te arrodilles, que busques
de Él. Estamos tan mal acostumbrados, hermanos, que la palabra venga de lugares donde no tienen que venir. Estamos tan acostumbrados a esto de que me manden cadenas, cuando la mejor cadena está acá, cuando el mejor mensaje ya lo escribió Dios para mi vida, cuando la relación con Dios la tuve que hacer en esta cruz y morir a mi carne, morir a lo que yo tengo, a lo que yo creo, y dejar realmente mi vida dispuesta a lo que Dios quiere que haga. Este profeta quedó en un lugar donde era visto por todos. Todos vieron que el profeta que había ido a hablar a Jeroboam ahora estaba quebrado y roto ahí. La profecía que él habló se cumplió 340 años después. Jeroboam ya no estaba vivo. Pero el templo, los altares, todo se vino abajo. Lo que Dios pone en tu corazón, eso es lo que tenés que hacer. Eso es lo que tenés que seguir. No, después todo lo demás es escenografía. Son papelitos de colores, es brillo. De eso nada nos sirve. El mejor mensaje profético que te puede llegar a decir alguien es arrepentite. Negate a ti mismo, toma tu cruz y seguilo a Él. Ese es el mensaje más profético que puede haber. Ahora, no me quiero poner en contra, ¿no?, de tantos siervos de Dios, como Anacondia, ¿no?, tanta gente que hizo que personas llegaran a los pies del Señor. Tantas personas que pudieron conocer al Señor en medio de ellos. Pero eran personas que predicaban este evangelio. Eran personas que predicaban la confrontación de nuestra carne. Si no hay un nuevo nacimiento, nada sirve. Por más que rememos, por más que hagamos lo que hagamos, no sirve de nada. ¿Amén? ¿Amén? ¿Nos vamos bien o nos vamos preocupados? ¿Cómo nos vamos? Nos vamos bien. Nos vamos bien, porque ahora tengo que empezar a decir, sí, Señor, dame sonido, Maxi, dame sonido. Dios, todo el volumen para vos, Dios. Todo el volumen a vos, Dios. Lo demás, si tengo que mutear, los voy a mutear, pero a vos todo, Dios. Dispuesto a escuchar lo que querés para mi vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Cerrá tus ojos ahí donde estás y oramos. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana, Jesús. Padre, te damos gracias, Padre, porque todavía, Señor, tus misericordias se renuevan cada mañana. Porque todavía podemos llegar, Señor, y buscar tu misericordia, Padre, buscar tu perdón. Va a llegar el día donde va a haber comezón, van a querer buscarte, Señor, pero vos ya no vas a estar a disposición. No sé en qué condición estás, varón, no sé en qué condición estás, hermana. No sé qué es, dónde pusiste tu confianza, no sé en qué palabra te dijeron, no sé qué es lo que te está encasillando. Pero buscar realmente la palabra de Dios, buscar lo que Dios realmente quiere para tu vida. Y negate a vos, negate a todos tus estatutos, negate a todo lo que vos pensás que estás haciendo bien, negate a todo eso. Busca principalmente el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Señor, te pedimos que obres en nuestras vidas, Jesús. Pedimos en esta mañana, Señor, que transformes nuestra manera de pensar, nuestro corazón, Señor.
Padre, tú tienes grandes cosas para tus hijos, Señor. Pero cuando digo grandes cosas son también grandes pruebas, grandes victorias que tenés que tener. Cuando son grandes cosas también pueden ser enfermedades. Cuando digo grandes cosas pueden ser momentos malos en tu familia. Pero déjame decirte una cosa, si seguís la voz de Dios, si escuchás la voz de Dios, todo eso se va a resolver solo. Porque Dios ordena. Cuando nosotros permitimos que Dios ordene nuestra vida, ordena todo. Cuando empezamos a morir a nuestra manera de ser, Dios empieza a ordenar todo en tu vida. Y no vas a tener que dejar ese trabajo, no vas a tener que irte de ese lugar, no vas a tener que irte de tu casa, no vas a tener que abandonar a tu familia, porque Dios ama a tu familia, pero te ama con ella. Dios ama el trabajo que Él te dio, pero vos tenés que servirlo a Dios ahí. Dios no te va a sacar de un lugar sin antes haber obrado en ese lugar por vos. Y sé que es más hermoso ir a un lugar donde te dicen cosas bellas, donde no vamos a pasar momentos difíciles, donde las cosas se ponen hermosas, donde me veo arriba de un BMW, donde me veo arriba de no sé cuántos castillos. Pero la realidad es que si no me arrepiento y no muero a mí mismo, de nada va a servir esas cosas. Padre de la gloria, te pedimos, Señor, que obres en tus hijos, Señor. Que obres en mi vida principalmente también, Señor. Porque soy el principal necesitado de ti, Señor. Padre de la gloria, obra en tus hijos, Señor. Saca, Señor, todas estas cosas que el mundo nos ha alejado de ti, Señor. Donde creemos que estamos acercándonos a ti, Señor, pero no más. Es una vil mentira. Donde empezamos a dejarnos ministrar por videos. Donde nos empezamos a dejar tocar nuestros sentimientos con cosas que no son de vos. Cuando empezamos a poner lo sentimental antes que vos, Señor. Cuando empezamos a preocuparnos por nuestro ser, por nuestras heridas, por nuestro pasado, y Dios hace todas las cosas nuevas cuando estamos con Él. A Él no se le pierde nada, Él no se olvida de nada y hace una obra completa. Pero si nosotros no nos arrepentimos y no buscamos realmente sus estatutos y las cosas que Él quiere para nosotros, de nada sirve que nos forcemos. Padre amado, Señor, permitinos, Señor, oír tu voz. Permitinos, Señor, buscarte, Señor, en oración. Permitinos, Señor, buscarla en la palabra, Señor, en buscarte a ti, Señor, en entender lo que quieres para nuestras vidas. No necesito que venga nadie a hablarme. Yo quiero que seas vos el que me hable. Que seas tú directamente obrando y tratando mi vida, Señor. Y que el que se ponga acá adelante, el que venga a decirme algo, si no sea otro mensaje que no sea confrontar mi vida y mi pecado, no lo voy a tomar. Si me predican otro evangelio, no lo voy a tomar. Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú estás hablando, Señor. Te doy gracias, Señor, porque pusiste esto en mi vida, Señor.
Te doy gracias porque todavía hay tiempo para reconciliarse contigo, Señor. Todavía estás con tus brazos abiertos esperando que lleguemos. Y yo no sé para quién era este mensaje, si es para una persona que nos está viendo por medio de las redes, pero no dilates más, no extiendas más. La gracia está todavía al alcance. Acércate a Dios, busca tu relación con Dios. Te damos gracias en este tiempo, Señor. Oramos por los que hoy no vemos aquí, Señor. Oramos por sus vidas, por sus trabajos, por sus familias. Bendecí, Señor, a cada uno de ellos, Padre. Te agradecemos por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque pudimos escuchar los testimonios, los agradecimientos. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por verlos hoy, Padre. Te pedimos que nos guardes el camino a nuestras casas, Señor. Que esta bendición no se pierda, Señor. Bendice también, no quiero olvidarme, Señor, de seguir orando por aquellas hermanas mayores, Señor, las cuales son parte de este cuerpo, las cuales interceden por medio de las oraciones, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Bendecílas, recompensalas, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo esto y más, Señor, y dejamos nuestra semana, Señor, delante de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe en cada decisión, en cada cosa que hagamos, que tú estés con nosotros, Padre. Oramos, Señor, por las actividades, Señor, te pedimos por el sábado que viene, por la reunión de parejas, Señor. Tú conoces, Señor, las personas que hemos invitado. Pedimos que puedan estar llegando, Señor. Que puedan recibir esta bendición, Señor. Bendice la reunión de hombres, Señor, también. El sábado 13 de diciembre, Señor. Bendice cada actividad, Señor, que se está preparando para fin de año. Estamos orando para cada una de ellas, Señor. Te damos gracias, Señor, por esto y por mucho más. Amén y amén.